El nuevo veto de los Estados Unidos es un ataque a fabricantes como Huawei para evitar que tengan en su tienda apps norteamericanas como WhatsApp o Instagram. La administración Trump intensifica su veto a los fabricantes chinos. Mike Pompeo, secretario de Estado del gobierno estadounidense, ha anunciado esta noche el nuevo programa Clean Network, con el que añade nuevas restricciones al uso de la tecnología china. Unas medidas que no solo buscan evitar que las empresas chinas entren en el mercado norteamericano, sino que las empresas norteamericanas dejen de colaborar con las empresas chinas. Clean Network acapará apartados como las operadoras o el tráfico por cables submarinos, pero también dispone de medidas específicas para las tiendas de aplicaciones. En el comunicado de los Estados Unidos, se apunta directamente a Huawei en el apartado de aplicaciones limpias. ¿Cuál es el objetivo? Ninguna app norteamericana en App Gallery. Este es el texto que ofrece el comunicado. Para evitar que los fabricantes de smartphones que no son de confianza de la República Popular China preinstalen o pongan a disposición para descargar aplicaciones confiables en su tienda de aplicaciones, Huawei, un brazo del Estado de Vigilancia de China, está haciendo negocio con las innovaciones y la reputación de las principales empresas estadounidenses y extranjeras. Estas empresas deben eliminar sus aplicaciones de la tienda de aplicaciones de Huawei para asegurarse de que no se asocian con un abusador de los derechos humanos. Es decir, las empresas norteamericanas deberán evitar asociarse con fabricantes chinos como Huawei y asegurarse que sus aplicaciones no se preinstalen o estén disponibles en sus tiendas de aplicaciones. Esta medida cerraría toda posibilidad de encontrar en el futuro aplicaciones como WhatsApp o Instagram en Huawei App Gallery. Siguiendo esta medida, la administración Trump también cierra la puerta a que las aplicaciones de Google estuvieran disponibles en App Gallery, como dejó entrever Eric Xu, presidente rotativo de Huawei, en una entrevista con la CNBC el pasado mes de abril. De las 100 aplicaciones más descargadas de Google Play, la mayoría no se encuentran en la tienda de aplicaciones de Huawei. Con Clean Network, la administración Trump pone la presión sobre los desarrolladores de aplicaciones, exigiéndoles que sean ellos quienes se aseguren de no trabajar con fabricantes como Huawei. En respuesta a Shataka, desde Huawei nos comunican que no tienen comentarios al respecto. El veto al software chino se intensifica. Clean Network pide que las aplicaciones y servicios chinos que no sean confiables también se eliminen de las tiendas de aplicaciones como Google Play. El texto no da más detalles y no concreta qué aplicaciones se verían afectadas, más allá de aquellas apps del Partido Comunista Chino que atentan contra la privacidad, difunden virus y despliegan propaganda y desinformación. Esta medida podría afectar aplicaciones chinas tan populares como TikTok de ByteDance o juegos como PUBG Mobile o Call of Duty Mobile, que pertenecen al gigante chino Tencent. A partir del 20 de septiembre, 5 días después de la fecha límite colocada por Microsoft para comprar TikTok, estas aplicaciones chinas quedarán prohibidas en los Estados Unidos, siguiendo la orden ejecutiva firmada por Trump. El nuevo veto de los Estados Unidos afecta a servicios de mensajería como WeChat y engloba también al almacenamiento en la nube, para evitar que datos sensibles de ciudadanos estadounidenses se almacenen en servidores a los que tiene acceso empresas chinas. En este último apartado, fabricantes como Xiaomi, que disponen de servicios en la nube, podrían verse afectados. Desde Xiaomi, también han optado por no realizar comentarios respecto a las últimas medidas anunciadas por los Estados Unidos. Por otro lado, tras una pausa, el número de migrantes que intentan entrar a Estados Unidos se ha disparado. El número de personas arrestadas en la frontera se ha duplicado desde la primavera debido a la decisión económica de México y a una política del gobierno de Donald Trump que, según los inmigrantes, funciona a su favor. La inmigración indocumentada a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos ha aumentado después de un periodo de estancamiento, ya que las dificultades económicas, empeoradas por la pandemia,
han llevado a miles de personas hacia el norte en busca de trabajo. Después de hundirse en la primavera cuando las naciones se confinaron y cerraron las fronteras en un esfuerzo por frenar la propagación del virus, el número de migrantes arrestados a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México aumentó más del doble entre abril y julio, según el gobierno de Estados Unidos. A medida que aumentan los números, la inmigración se está convirtiendo una vez más en el principal llamado a cerrar las filas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según las encuestas, se está quedando detrás en su intento de reelección y busca ganarse a un electorado cada vez más descontento con su manejo de la pandemia y la economía. A pesar de los peligros planteados por la COVID-19, la inmigración ilegal continúa, dijo el jueves Mark Morgan, el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los migrantes indocumentados están poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses, agregó, aunque Estados Unidos lidera el mundo en cuanto a la cantidad de muertes por coronavirus. Morgan pregonó la necesidad de continuar la construcción del muro fronterizo, un proyecto central para la identidad política de Trump, para prevenir la migración ilegal y la propagación del coronavirus por parte de inmigrantes indocumentados infectados. Los números aún están muy por debajo del pico de la crisis migratoria en 2019 y también muy por debajo de los niveles récord establecidos en las décadas de 1980, 1990 y 2000, cuando los recuentos anuales de migrantes detenidos en la frontera suroeste a menudo superaron el millón. Y aunque la inmigración indocumentada se está recuperando de una breve pausa, quién viene y por qué ha cambiado significativamente desde la pandemia. Muchos dicen que se han inspirado para intentar migrar debido a una nueva política del gobierno de Trump que los devuelve a México rápidamente, a menudo a las pocas horas de ser capturados, pero tiene el efecto no deseado de darles más oportunidades de cruzar la frontera de forma ilegal. Durante los últimos años, los centroamericanos dominaron el flujo de migrantes que intentaban cruzar la frontera suroeste, y muchos buscaban asilo. A menudo viajaban como familia, con frecuencia con niños, y se rendían pacíficamente a los agentes fronterizos estadounidenses con la esperanza de tener la oportunidad de solicitar refugio. Ahora, muchos centroamericanos que de otro modo habrían intentado migrar se han visto desalentados de salir de sus hogares por las fronteras cerradas y otras restricciones de viaje relacionadas con la pandemia, dijeron los defensores de los migrantes. Y se ha corrido la voz entre los posibles refugiados que huyen de la persecución que, bajo las políticas de inmigración restrictivas del gobierno de Trump, ahora hay pocas posibilidades de obtener asilo en Estados Unidos. En cambio, la gran mayoría de los migrantes que han intentado cruzar la frontera en las últimas semanas son mexicanos, dijeron que los funcionarios y los defensores de los migrantes y sus encuentros con las autoridades son a menudo caóticos, con migrantes dispersándose en el desierto para evadir la captura. Están corriendo, están peleando, dijo Morgan. No reconocen en absoluto las consecuencias mortales de sus acciones mientras navegamos por una pandemia global y letal. México ha estado entre los países más afectados por la pandemia de coronavirus, con más de 50.000 muertos reportados, solo detrás de Brasil y Estados Unidos, naciones mucho más grandes. Se cree que el número real de vidas perdidas es mucho mayor debido a la escasez de pruebas y un significativo subregistro de casos. Millones de personas perdieron sus empleos en medio de una creciente recesión que los economistas esperan que sea la más profunda en casi un siglo. Pero el gobierno mexicano ha evitado las medidas de estímulo que otras naciones usaron para apuntalar las economías a medida que cedían bajo el peso de la pandemia. En julio, el 78% de los detenidos en la frontera suroeste eran mexicanos, principalmente hombres adultos solteros, dijo Morgan. El número de migrantes detenidos a lo largo de la frontera con México aumentó a 38.000 en julio de 16.000 en abril, un incremento del 137% según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Todavía está muy lejos del año pasado, cuando hubo más de 99.000 detenciones en abril de 2019 y casi 133.000 en mayo, pero el fuerte aumento proporcional en los últimos meses refleja un resurgimiento en la corriente migratoria.
Si bien los migrantes y sus defensores dicen que la pérdida de empleos y la profundización de la pobreza han sido los principales impulsores del reciente aumento de mexicanos, una reciente política fronteriza del gobierno de Trump también ha inspirado a los migrantes a probar suerte ahora.